Buen día a todos. Continuamos en el estudio bíblico. Estamos en el día 12 de nuestro estudio y hoy vamos a estudiar el versículo número 8 de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Dice la escritura, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Voy a leer desde el 7 para no perder la armonía. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ayer veíamos lo que es la sabiduría oculta. La sabiduría oculta estaba escondida en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene, cuando se sacrifica por nosotros, entonces se revela toda la verdad. Pero esa sabiduría sigue estando oculta en algunos, sobre todo en los príncipes de este siglo, que son los líderes religiosos, que son los gobernantes. Sigue estando escondida y la siguen ocultando a las personas. Y la siguen ocultando y sigue estando escondida, primero porque no la entienden, no la comprenden, y otra es porque no la aceptan. Y si no la aceptan es porque va en contra de sus propios intereses. Dice la palabra, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ayer veíamos un pasaje en la primera carta del apóstol Pedro, donde los profetas que profetizaron inquirieron, preguntaron qué persona y qué tiempo hablaba el Espíritu de Cristo que iba a venir a morir por nosotros. No sabían qué persona era. Pensaban que era Abraham, pensaban que era Elías, pensaban que era Moisés. Nunca se imaginaron que era el propio Dios en Jesucristo que venía a morir por nosotros. Hoy ya lo sabemos, desde hace mucho tiempo. Hoy ya sabemos que lo único que se necesita es el sacrificio de Jesús para la salvación. Pero precisamente ese punto, esa sabiduría revelada, la siguen ocultando los líderes religiosos, los príncipes de este siglo. La siguen ocultando porque va en contra de sus propios intereses. Porque para ellos todo lo que es religión, todo lo que es fe, para ellos es un simple negocio nada más. Ellos lo utilizan como un negocio. Mira, dice la escritura allá en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 11, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, mas vosotros la habéis hecho un negocio particular, mas vosotros la habéis hecho para beneficio de ellos solamente. En contubernio hay una asociación, en ese tiempo había una asociación. Recuerda que quien mató a Jesús fueron los principales sacerdotes, dice la escritura, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Los que instigaron al pueblo a que mataran a Jesús fueron los principales sacerdotes, en contubernio con el gobierno, porque tuvieron que ir a pedirle permiso al gobierno. En ese tiempo representaba el gobierno de Roma a través de Poncio Pilatos. Y esa misma asociación, líderes religiosos, religión, gobierno, no les conviene a ninguno de ellos tres que la verdad sea revelada, que a ellos no les conviene que todo el mundo sepa que para encontrar la salvación solamente basta el sacrificio de Jesús, que no necesitas comprar nada, que no necesitas pagar nada, porque para ellos es un simple negocio nada más. Lo fue en su tiempo, lo fue en el tiempo de Pablo, lo es también hoy mismo. Mira, en el tiempo de Pablo, dice la escritura en Hechos 19, versículo 26 y 27. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué hacían? Hacían las figuras de Diana, eran plateros, los hacían de plata. Y luego dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, dice, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero.
No nada más la veneraban en Asia, sino en todo el mundo entero. Pero no les convenía a estas personas, a fabricantes de estas imágenes, no les convenía que Pablo les fuera a predicar a Jesús crucificado, porque Pablo les decía, para que encuentren la salvación solamente es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos enseñaban otra cosa, aprovechaban la fe de las personas, estos líderes, estos principales. Estos eran los comerciantes y fueron ante el concilio y decían, ¿sabes qué? Quítanos al tal Pablo porque lo está quitando la gente. Y no le convenía tampoco al gobierno. Por eso los príncipes de este siglo no entienden esa sabiduría porque no les conviene. No les conviene porque es un negocio lo que ellos tienen. Si tienes oportunidad, puedes ver ahí en Apocalipsis, capítulo 18, donde habla de los mercaderes, los comerciantes, donde habla de los reyes de la tierra, los gobernantes, y donde habla de la religión. Esa asociación, fíjate bien, esa asociación, religión, el comercio y los gobernantes están en contubernio, y porque todos sacan provecho de la fe de las personas. Tiene que haber permisos para que puedan vender, tiene que haber comercio y tiene que haber religión. La religión es el centro donde está el comercio y tiene que pagarle al gobierno. Es un contubernio y es una asociación. Por eso a los príncipes de este siglo no le entienden la sabiduría de Dios, o no la comprenden, o simplemente no la aceptan. ¿Y sabes por qué no la aceptan? ¿Y sabes por qué no la comprenden? Porque para ellos es un negocio, y para entender el libro de Dios tiene que ser alguien espiritual. Y ellos son materialistas, ellos son comerciantes, ellos ven el dinero solamente, ellos ven el beneficio económico que tienen. Para entenderle este santo libro de Dios, tiene que ser la persona espiritual para poder entender, para poder interpretar, para poder enseñar, para poder anunciar la verdad. Dice el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, cuando estaba el rey, aquel llamado Belsasar, el rey Belsasar, en un gran convivio, y luego aparece el dedo de Dios y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y aquel rey se turbó, y luego fue a llamarle a los principales, a los príncipes, a los sabios, a los dirigentes de la religión. Él como gobierno, fíjate bien, él como gobierno va a traer a los dirigentes de la religión. Dice la Biblia en Daniel capítulo 5, versículo 8, cuando no pudieron entenderle, dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Por qué no? Porque no eran espirituales. Este santo libro se debe discernir solamente en un sentido espiritual, lo espiritual a lo espiritual. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, estaban asustados, no sabían lo que significa. No tenían el entendimiento de esta palabra. ¿Quién fue el que se lo interpretó? Daniel, un hombre de Dios, un hombre que Dios había mandado. Para poder entenderle a la palabra de Dios tiene que ser espiritual, tienes que ser a través o por el Espíritu Santo para poder entender esta palabra. Los príncipes de este siglo ven todo como un negocio solamente, no son espirituales, son materialistas, son comerciantes. Los príncipes de este siglo tienen arrogancia, tienen soberbia, son orgullosos. Esa es su inteligencia, esa es su sabiduría, y para poder entenderle al libro de Dios hay que reconocer, hay que aceptar que el entendimiento, la comprensión, el conocimiento que Dios nos dé de este libro proviene del mismo Dios, que se lo da a un ser espiritual para que lo comparta a todos. Pero la inteligencia de los principales sacerdotes, de los líderes religiosos, de los gobernantes, su inteligencia los lleva o les produce una soberbia, un orgullo, una jactancia, un creimiento. Cuando el ser espiritual reconoce y acepta que lo que sabe de este libro es porque Dios se lo ha dado para compartirlo, para transmitirlo, para divulgarlo, para predicarlo, para hablarlo. Por eso los príncipes de este siglo no entienden la sabiduría de Dios. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Hay que ser como un niño, dependiente de Dios,
que reconozcas que el conocimiento que sabes de su palabra es porque Dios te lo ha dado, que reconozcas que tú no puedes caminar si Dios no te lleva de la mano como un niño, que reconozcas que tú no puedes hablar si Dios no te hace hablar a través de su poder, a través del Espíritu Santo, y que tú aceptes que lo que sabes de la palabra de Dios proviene del mismo Dios. No es mente tuya, no eres sabio, no eres inteligente, sino solamente Dios te lo transmite para que tú lo divulgues. Y eso no les gusta a los príncipes de este siglo. Ellos se jactan, ellos tienen ese hundimiento, ellos tienen ese orgullo. Nunca van a aceptar eso. Aquel ser que te enseñe su palabra, la palabra de Dios, que te enseñe la palabra de Dios, es porque reconoce y acepta que Dios se lo ha dado para transmitirlo solamente. Los príncipes de este siglo se van por el lado material, los príncipes de este siglo se van por el lado del negocio, se van por el lado de la arrogancia. Por eso no entendieron la sabiduría oculta y siguen sin entenderla. Recuerda que estamos hablando de la sabiduría que forma parte de los elementos que a su vez constituyen el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es que hay vida eterna, y la vida está en su Hijo Jesucristo. Por eso Dios te da una invitación, por eso Dios te aconseja a que no confíes en los príncipes de este siglo, en los líderes religiosos, en los gobernantes, porque todo ello lo ven como un dinero, como un negocio solamente. Dice el salmista, te voy a leer lo que dice el salmista en el capítulo número 146, Salmo 146, dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Fíjate bien lo que dice el versículo 3, fíjate bien lo que hemos escuchado, lo que hemos estudiado, el contubernio, cómo está, religión, comercio y el gobierno. Y es lo mismo que pasa actualmente. Por eso Dios te dice y Dios te aconseja que no confíes en los príncipes de este siglo. Dice la Biblia: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La única salvación está en Jesucristo. No necesitas comprar nada, no tienes que tener ninguna imagen, no necesitas pagar absolutamente nada para el bautismo. El bautismo es absolutamente gratis en la iglesia de Cristo. Y a través de ese bautismo obtienes la salvación y el perdón de tus pecados. Dice el versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Por eso dice el versículo 5, mira, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres gobernar para siempre con Dios? Busca a nuestro Salvador, al único Salvador del mundo, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo, porque Él te va a llevar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.